Bien, entonces vamos a empezar nuestra lección hablando del sexto mandamiento. Ya después de esta nos quedan faltando 2 clases de esta sección de Academia Cristo, o la que estamos estudiando la ley y el Evangelio, y luego pues vamos a entrar a la práctica leyendo el Evangelio de Juan, porque recuerden que esa es la meta, ¿sí? Aprender lo que estamos ahora identificando, la ley y el Evangelio, qué es la ley, qué es el Evangelio, qué es lo que Dios pide de nosotros. Y hemos estado hablando también de la obra de Cristo, pero y luego lo aplicamos leyendo el Evangelio de Juan, que es ahí donde vamos a tener esa bendición de poder estudiar un poco más la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a ir a las preguntas de repaso. ¿Quién quiere ayudarnos? ¿Cuál es el sexto mandamiento? Cometerás adulterio. Muy bien, excelente. Entonces, no cometerás adulterio. Ya sabemos que esta sección de estos mandamientos hace parte de la segunda tabla de la ley y tiene que ver con el tema del matrimonio. También tiene que ver con la vida sexual del cristiano y también es importante recordar pues todo lo que está pasando hoy en cuanto a cómo ha cambiado los propósitos del matrimonio desde el punto de vista del hombre. Vamos a hablar un poco más sobre esto. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones del matrimonio? Pastor, Sí. el compañerismo, el amor sexual y los hijos. Pero disculpe, ¿puede subir un poquito a su volumen que está muy bajito? ¿Se está escuchando bajito? Ok, voy a ver. Sí, se está escuchando Gracias, bajito, pastor. yo también escucho muy Sí. bajito. Bueno, permítame, veo aquí en configuración. El hermano, sí, sé que era mi celular que se escuchaba bajito. Ok, ahora sí. A mí tenía el problema y no había mandado, ¿sí ves? Gracias, hermano Camilo. No, pastor. Bueno. A ver, ahí, ¿cómo me escuchan? A Se ver, escucha bajito todavía. ahí, ¿cómo me escuchan? Ahí, 1, 2, 3. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Todavía se escucha bajito? Entonces, A ver, de ahí. ahí mejoró, Ahí ya mejoró, mejoró. pastor. Ahí ya me escuchan mejor. Ahí es. Ahí se escuchó por un momento más fuerte, ahora está un poco más bajito, no se sabe, de pronto el problemita es de allá. Sí, entonces espéreme, yo cambio aquí con tal vez los audífonos. Elemento. No, pastor, tiene que meterse en la parte de subir el del micrófono. Sí, Es solo eso. Es eso solo... es lo que estaba viendo acá. Configuración. Y está todo el micrófono. Vamos a ver aquí. Ahí, 1, 2. Ahí ya subió. Sí, Ahí ya, como escuchan. claro, pastor, ya. Ahí, Ok, muy bien. ahora sí, Súper. excelente. Ok, gracias, Camilo. Muy formal. Ahí. Entonces, ya escuchamos la parte del propósito o las bendiciones del matrimonio, pues ya estamos acá frente a la primera, a la compañía. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 1, versículos 18 al 23. Génesis 1, 18 al 23. ¿Quién desea leerla? Si quiere yo le leo, pastor. Dale. Del 1 al 18.
2. Génesis 2. Dice, y Génesis para- 2. Sí, perdóname. Génesis 2, 18 al 23. Sí. Ok, dice. Y dijo Jehová Dios, no hombre esté solo, le haré ayuda para él. Jehová Dios formó pues de la tierra todo. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los aves vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló haya idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una y hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Muy bien, entonces en este relato, Hasta ahí, pastor. hasta ahí, muchas gracias. Entonces, en este relato nos damos cuenta cómo los animales no eran una ayuda apropiada para Adán. Y es por esto que Dios hizo que Adán cayera en ese sueño profundo y ya sabemos que hizo a su ayuda idónea. Y eso es uno de los propósitos que tiene el matrimonio, la compañía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando estamos casados, pues siempre vamos a tratar de estar siempre en el caso nuestro, pues con nuestra esposa o la esposa pues con el esposo, siempre estar juntos. Eso es un punto muy importante. Y ustedes saben que cuando están juntos, pues también se abstiene uno, se libra uno de muchas tentaciones, del pecado. Y también algo muy importante, pues el estar juntos nos trae bendiciones de poder compartir muchas cosas. Y no solamente, como lo vamos a ver en unos minutos, de la vida sexual, sino también, pues, formas de pensar, cosas para hacer juntos. Y por eso es muy importante el tiempo del noviazgo, para uno conocer bien a la pareja, para uno saber, pues, con quién va a vivir. Si esta persona es una persona explosiva, si es una persona que puede dialogarse para arreglar un problema, o es una persona pues que siempre se echada para adelante, todo eso hay que conocerlo. Y ya sabemos pues que nos vamos complementando uno al otro. Nunca hay un matrimonio perfecto, en los matrimonios hay problemas, pero lo que sí aprendemos es que hay bendiciones y una de estas es disfrutar, en el caso pues de nosotros los hombres, de nuestra esposa y viceversa. El segundo propósito, la satisfacción sexual, vamos a leer Génesis 2, el versículo 24. ¿Qué nos dice? ¿Versículo qué, pastor? 24. Génesis 2, yo lo puedo leer. 2:24. Génesis 2, versículo 24. Por tanto, dejaré el hombre a su padre y a su madre. No, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy bien, entonces aquí ¿qué aprendemos? No solamente la institución del matrimonio, sino que en la parte final cuando dice una sola carne, pues aquí está hablando de la parte sexual. Ahora, si ustedes pueden notar, esos son propósitos que Dios dio antes de que llegara el pecado al mundo. Pero después de que llegó el pecado al mundo, esto ha cambiado mucho. Y por eso es que podemos notar el problema de las infidelidades sexuales, o sea, el adulterio. Por eso es que podemos ver
las personas que son solteras con el tema de la fornicación. Por eso es que podemos ver lo que pasa hoy en día, pues uno se sorprende de las terapias que hablan de parejas, hablar, por ejemplo, de la pornografía y todas estas cosas. Entonces, antes de entrar el pecado al mundo, pues Adán y Eva tenían vida sexual, pero ya no es una vida sexual como tal vez la tenemos nosotros ahora, que tal vez son con deseos pecaminosos, con egoísmo, y ha cambiado pues ya mucho esa situación a cómo fue creado al principio en la vida sexual. Y el tercer propósito, los hijos, ¿sí? Y vamos a leer Génesis 1:28. Génesis 1:28. ¿Quién desea leer? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, entonces acá vemos el otro propósito. Es muy claro. Fructificad y multiplicaos. ¿Sí? Eso si leemos el versículo 27, después de que Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces aquí con la Biblia abierta podemos ver los tres propósitos o las tres bendiciones en cuanto a la compañía, la satisfacción sexual y también los hijos. Cuando estamos hablando de los hijos, pues la Biblia nos enseña que son la herencia. Es más, nosotros tenemos un curso que se llama Vida Familiar Bajo Cristo. En ese curso de Vida Familiar Bajo Cristo aprendemos que en cuanto a los hijos, la actitud indicada como cristianos, ¿sí? Y también es muy importante notar cómo hoy en día el mundo ha cambiado, que ya no quieren tener hijos, sino que cambian más bien los hijos por mascotas. Y ustedes saben todo lo que ha cambiado esto, de que prefieren mejor que tengan un colegio para las mascotas, pagan hospital para las mascotas y un poco de cosas, pero no quieren tener hijos y tienen pensamientos pecaminosos, egoístas, que no quieren tener hijos porque el mundo está muy malo, no quieren tener hijos por la situación económica, no quieren tener hijos por no traer más problemas al mundo, o sea, tantas cosas negativas que hay. Entonces, nosotros los cristianos, ¿cuál va a ser nuestra actitud en cuanto a los hijos? Ya sabemos, son una bendición. La Biblia compara a los hijos como cuando un hombre tiene muchas flechas en su aljaba, ¿sí? Y es una bendición poder tener hijos. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a esos tres propósitos? Pastor, Señor. me sale la pregunta de que hablando usted ahora de que las parejas no quieren tener hijos. Bueno, entonces, sí, hay muchas personas que optan por definitivamente no tener hijos. Otras adoptan por tener los que Dios le dé. Entonces, no se sabe si de pronto qué hacer ahí, porque, por ejemplo, como estamos en un tiempo tan difícil, de pronto una pareja que no se opere ninguno de los dos, de pronto se van a llenar de hijos. Eso es lo que piensa mucha gente. No se sabe si es malo hasta cierta medida operarse o no, pastor. Sí, entonces muy buena la pregunta que hayas hablado de este método de si un cristiano puede tener método anticonceptivo o no, ¿cierto? Y dentro de eso, pues sabemos que algunas iglesias enseñan que totalmente un cristiano no puede tener ningún método anticonceptivo. Pero cuando estamos estudiando la Biblia, aprendemos una vez más, hay que preguntarnos por qué vamos a
tener planificación familiar, ¿sí? Y si vamos a optar por tener planificación familiar, pues es muy interesante poder consultar bien los médicos y que sean métodos que no sean abortivos, ¿sí? Porque ustedes saben de que hay métodos de planificación familiar que son eh, abortivos, como por ejemplo la famosa T, que es lo que dicen muchos, es abortivo. Pero más que eso, vamos a ir al corazón del cristiano. ¿Por qué queremos planificar? Esa es la pregunta que hay que contestar, ¿sí? Si nosotros vamos a planificar porque vemos que los hijos son un problema o porque en verdad está predominando más el querer tener yo mejor dinero y no hijos, o son sentimientos egoístas, pues esto sí es un pecado, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, si queremos planificar y lo hacemos porque en verdad, cuando la Biblia dice que la mujer es un vaso frágil, una de las aplicaciones del vaso frágil, también hay que preguntarnos si mi esposa tiene la capacidad emocional de poder ayudar a criar 3, 4 hijos, ¿sí? Porque usted sabe que todas las mujeres no son iguales. Y hay mujeres que tienen esa habilidad de poder criar muchos hijos a la vez, hay otras que no. Entonces uno como esposo también necesita también eso. Si mi esposa es muy débil en eso, tal vez tener tantos hijos se va a mantener malhumorada o aún enfermarse, pues esas cosas hay que considerarlas, ¿cierto? Cuando estamos hablando de estos métodos anticonceptivos y el por qué hacerlo, lo mejor es hablar con el pastor, es pedir consejo y ya que el pastor puede orientarnos bien si es que vamos a hacer algo por pecado o no y pedir buena asesoría, ¿verdad? Ahora, Dios nos puede dar hijos a la edad que nosotros menos pensemos, porque finalmente que confesamos que todos esos hijos vienen de Dios. ¿Cuántos? No sé, pero todo depende de muchas cosas, ¿sí? Y eso es un tema que aquí lo hablamos de manera general, pero habría que aplicarlo de manera muy particular en cada uno de los temas que puede haber con una pareja. ¿Bien hasta ahí? Sí, pastor, gracias. Gracias por la aclaración. Sí, y hay que hablar eso muy bien, hay que explicarlo bien porque nosotros una vez tuvimos una conferencia acá de pastores y invitamos a un médico cristiano, pero bueno haber escuchado al médico cristiano, pero a la vez no, porque era muy, eh, pues dejó ver su doctrina en cuanto a que eh, no es permitido ningún método de anticoncepción y desafortunadamente no salió muy bien lo que queríamos, porque lo que queríamos era más bien que explicara cuáles métodos eran abortivos, cuáles no, pero él quiso meterse en otro cuento y desafortunadamente pues no pudimos avanzar mucho y mucho en cuanto a este tema. Muy bien, continuamos. Ya sabemos quién instituyó el matrimonio, pues ya lo contestamos leyendo Génesis 2:24, que fue Dios y lo hizo en el sexto día de la creación. Ahora, un punto por qué tenemos aquí esta pregunta es porque hoy en día usted puede escuchar a mucha gente muy letrada, muy estudiosos de la historia, entonces empiezan a decirte que el matrimonio fue hecho, mandado por el Imperio Romano, que fue hecho por esta organización, por ese tipo de personas, pero no. ¿Quién fue el que instituyó el matrimonio? Fue Dios. ¿Y por qué también es importante esa pregunta? Porque si fue Dios quien lo instituyó, pues una vez más vemos que hay que escuchar lo que Él dice frente al matrimonio. No podemos cambiar cosas frente al matrimonio. Por ejemplo, volviendo al propósito, ¿sí? Veamos aquí la satisfacción sexual. Es un pecado. Y cuando estudiamos 1 Corintios 7,
nos damos cuenta de que el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer, y que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el hombre. Y hay parejas que en medio de sus problemas, sus conflictos, dejan de tener vida sexual. Entonces, cuando llegan a hablar con la guía espiritual que les va a ayudar en cuanto a este tema, y se les preguntan, ¿ustedes hace cuánto no tienen una relación sexual? Y se da cuenta uno que han pasado meses sin tener una relación sexual, por el problema que sea. Están pecando en contra del matrimonio. Y aún así, este pecado, y por ejemplo, salen a tomar la Santa Cena. Eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque están practicando un pecado. ¿Qué dice Dios? El hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo. ¿Sí? Entonces, es muy importante nosotros saber qué manda Dios dentro del matrimonio. Y muchas veces pecamos en contra del sexto mandamiento, en contra del matrimonio, y muchas veces no lo sabemos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No, pues, Pastor, yo quisiera preguntarle, perdón, bueno, el soltero adultera de la misma manera que un casado en el caso de que sostenga una relación sin haberse casado. Es el mismo pecado prácticamente. Claro, sí. Y una vez más, Dios quiere que nosotros, cuando nos casamos, es el acto público, ¿cierto? ¿Y por qué público? Porque públicamente le estoy diciendo a la gente, esta persona es mi esposa, esta persona es mi esposo, ¿cierto? Cuando las parejas deciden irse a vivir en unión libre, como lo llamamos, pues hay que considerar muchas cosas. Primero es que tal vez no tienen seriedad frente al matrimonio, que es un acto sagrado que Dios ha dado. Entonces ustedes saben que muchos se van a vivir en unión libre, a ver cómo les va. Segundo, pues secretamente quieren guardar como ese secreto, si usted es mi esposo o no lo es, y así. Y recuerde lo que pasó con Abraham cuando llegó a Egipto. ¿Qué fue lo que sucedió? Él mintió de que su esposa Sara era su esposa, ¿cierto? Y mire dónde llegó a dar, al harem del rey de Egipto, por su pecado. Entonces, cuando hay vida sexual fuera del matrimonio, es un pecado y Dios no quiere eso. Y sabemos que estamos en tiempos muy modernos, pero la palabra de Dios no cambia, es lo mismo. Y por ejemplo, además, como padres, y uno que tiene hijos, pues la oración de uno es eso, de que ojalá se casen para, otra vez, vida sexual dentro del matrimonio. Sí, Camilo. no, iba a decir eso, que además de eso, por eso es una bendición del matrimonio, la de la actividad sexual, por eso se dice que quiera actividad sexual, tiene que estar casado. Sí, y Pablo también nos enseña en 1 Corintios 7, que es un capítulo que es muy bueno que lo estudiemos. Es que si usted tiene el don de continencia, o sea, de que la vida sexual no te hace falta, hablando de la parte cuando eres soltero y viendo el ejemplo de José en el Antiguo Testamento, pues quédate solo, ¿sí? Pero si no eres fuerte, no te estés quemando y es mejor casarse. Muy bien, ahora vamos a ver Dios cómo usa la imagen del matrimonio para mostrar el Evangelio. Y esta figura la vemos en Efesios capítulo 5, los versículos 22 al 33. Entonces, permítame, yo guío esta lectura, nos dice, ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. ¿Qué aprendemos en este versículo bíblico? Esa relación entre esposos es la misma relación que tiene Cristo con la iglesia, ¿cierto? Cristo es la cabeza de la iglesia, la que guía a la iglesia, y cuando estamos hablando del papel del hombre y la mujer, que es temas que no se han dado a entender bien hoy en día, nos damos cuenta de que hay hombres que son egoístas, hombres que quieren obligar a las mujeres a que tienen que obedecerles,
de una manera que no es bíblica, que es pecaminosa. ¿Por qué? Porque como Cristo, ¿sí? Como Cristo mostró ese amor por la iglesia al dar su vida, ¿sí? Al ser su salvador. Y es donde aprendemos que como esposos, el amor que tenemos hacia nuestras esposas es un amor sacrificial, ¿sí? Y ya sabemos, ¿qué hace la iglesia? Honra a Cristo. Así las casadas, pues, honran a sus esposos en todo. Y esto, para poder entender mucho de esto, una mujer y también un hombre, pues es muy importante entender el amor ágape, ¿sí? Muchos no entienden, hay muchas personas que no entienden cómo es esta figura, pero es muy sencilla. Piensen en un barco tiene un capitán, ese capitán es el que dirige, el que da la ruta, los ayudantes, ¿sí? Hacen de que pueda pasar hacia donde va dirigiendo el barco, el capitán. En este caso, la ayuda idónea, la esposa, es la que hace ese complemento a un esposo. Cuando hay problemas en el matrimonio, un 99% de esos problemas es por culpa del hombre, que no ha sabido ser cabeza, que no ha sabido guiar a su esposa, no ha sabido guiar a su familia. Sigue diciendo el texto bíblico. Esposas, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha y ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces acá vemos lo que les estaba explicando hace unos minutos atrás, un amor sacrificial, sacrificio que Cristo hizo por la iglesia, como nos santificó. Recuerden que la palabra santificar significa apartó, cómo nos purificó, o sea, nos limpió de nuestros pecados. Y acá, pues, entendemos muy bien toda la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Sigue diciendo la palabra, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán un solo ser. Es importante acá, hablando de los papeles del hombre y la mujer, que ya lo explicamos de manera general, pues es muy importante nosotros como hombres, en verdad, mostrar ese amor ágape y amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos en cuenta eso, pues vamos a tener una ayuda idónea que va a ser muy útil para el matrimonio. Ser agradecidos con nuestras esposas, ser agradecidos con nuestros esposos, ¿sí? Porque desafortunadamente hoy en día vemos que hay muchos problemas en las familias, pero es porque olvidan el papel del hombre y la mujer, ¿sí? Y es muy interesante poder aprender de esto. Y una verdad, mire, cuando en el Antiguo Testamento vemos una verdad, en el Nuevo Testamento es repetida esa verdad, ya sabemos que no se puede cambiar. En Génesis 2:24, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Nuestro Señor Jesucristo también dijo esto. Entonces aquí vemos que nadie puede cambiar lo que es el matrimonio. ¿Preguntas, comentarios? No, pastor. Grande es este misterio, o sea, mostrando ese amor que hay entre Cristo, la iglesia, y también dentro del matrimonio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Entonces, es el amor de Cristo que nos lleva a poder cumplir estos papeles que tenemos el hombre. Les digo, muchachos, se los digo pues por la experiencia que he tenido como pastor. A mí me falta aprender mucho, falta conocer mucho también de la vida y de situaciones. Pero cuando un matrimonio fracasa,
un gran porcentaje, la culpa es del esposo, ¿sí? Es el esposo porque ha fallado en no guiar a la esposa, no guiar a los hijos, y eso es algo que debemos considerar, y sobre todo en estos tiempos. Estoy hablando de problemas generales, ¿sí? De manera general. Aunque cuando estamos hablando de problemas del matrimonio, pues siempre hay que hablar con cada uno y así poder ayudar en cuanto a lo que... ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No, pastor. Pastor, yo le pregunto, he escuchado personas que dicen, no, es que una pareja que lleva 20 años, 30 años, ya están casados, ya están casados, ya para qué ir allá a hacer un matrimonio o unas ceremonias. Y entonces eso no es valedero, no se puede uno pensar que por ningún motivo, aunque tengan 70 años de matrimonio, o sea, de viviendo juntos, se podría considerar como un matrimonio. El hecho de, pastor, de que de pronto en la antigüedad, pues, no habían esos matrimonios que se ven hoy en día. Sí, o sea, lo del matrimonio es cultural o sea, estoy hablando de la forma de hacerlos. Por ejemplo, cuando estamos en los días de Jesús, había una ceremonia privada donde el esposo estaba con la familia de la esposa y luego él se iba por un tiempo y después volvían y era la ceremonia pública. Pero ahora, muy bueno ese punto que toca César. ¿Qué hace el...? Hay que considerar, suponga que las dos personas llegan a la iglesia, ¿sí? Llevan 20 años de casados, perdón, 20 años viviendo en unión libre, ¿cierto? Esas personas escuchan de la palabra de Dios, escuchan la ley y el evangelio. Por amor al Señor, como fruto de la fe, seguro que esas dos personas van a ir al matrimonio, ¿sí? Van a querer casarse. Otra vez, un fruto de la fe. Pero suponga que una de las dos partes y que venga una de las dos partes solo a la iglesia o una de las dos partes no quiera casarse. Ahí es donde hay que evaluar bien, ¿verdad? Hay que hablar bien cómo es el punto. Por ejemplo, hay mujeres que, escuchan, sí, yo quisiera, hablan con el esposo, vamos a casarnos, pero el esposo es incrédulo y dice, no quiero casarme. Pues ahí la mujer quiere hacer el bien, ¿cierto? Como un fruto de la fe. Pues bien, pues él no se quiere casar, da responsabilidad de él, pero tú sigue honrando tu matrimonio. Sigue como pues dando ejemplo, que finalmente ¿qué queremos? Ganar el alma. Pero esos son temas muy complejos, muy complicados, ¿eh? Porque siempre hay que estar mirando la salvación del alma. ¿Bien hasta ahí? Y como otros que hay que tener mucho cuidado en cuanto a algunos puntos que... Muy, muy bien. Entonces, el sexto mandamiento ya sabemos que al igual que los otros mandamientos, habla acerca de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras. Entonces, ya sabemos que el sexto mandamiento, cuando lo estamos estudiando y mostrando la ley como espejo, muestra nuestro pecado, cómo hemos pecado en contra del matrimonio, cómo nosotros hemos pecado de una manera o de otra. Aunque tal vez no hayamos cometido adulterio físico, tal vez hemos cometido adulterio en cuanto al deseo, como nuestro Señor Jesucristo pues lo enseñó en Mateo 5, 25 al 28, ¿cierto? Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. También cómo hemos pecado contra el sexto mandamiento. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. Entonces, algo que necesitamos reconocer cuando estamos estudiando este mandamiento es nuestro pecado, que hemos pecado de pensamientos, palabras y obras en cuanto a este mandamiento. Pastor, Pero, sí, Camilo. una pregunta. Cuando se habla, por ejemplo, de pecado por comisión o pecado por omisión, ¿eso ya no se usa o sí? O
Sigue siendo el mismo pecado. Ya. Sí, sigue siendo pecado. Pecado es pecado, ¿sí? Lo que pasa es que a veces se quiere mostrar de que pecamos voluntaria o involuntariamente, ¿verdad? Entonces a veces o sabemos hacer algo y no recuerdo ahorita bien los términos, pero de manera general es un pecado. ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Ahora, ¿encontramos perdón de nuestro pecado en contra del sexto mandamiento? Sí, encontramos perdón. Y damos gracias a Jesús, como lo dice Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. En ese versículo de Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27 vemos cómo somos perdonados por la vida perfecta de Cristo. Él nunca pecó en contra del sexto mandamiento. Por eso nos dice que Él es santo, sin mancha, apartado de los pecadores. Él nunca tuvo una palabra obscena en contra del matrimonio. Muchos hoy en día quieren mostrar que Jesús vino y se casó con María Magdalena. Otros quieren mostrar de que Jesús era homosexual porque amaba al apóstol Juan. Él no amó con amoreros, él amó con amor ágape, porque él dio no solamente a Juan, sino a todos nosotros lo que necesitamos, que es su perdón, su misericordia. Y también, como aprendemos acá, él se ofreció a sí mismo, dio su vida para que nosotros fuéramos perdonados. Ahora, en agradecimiento a Dios, pues vamos a llevar vidas que le den gloria a Él. Pues si somos casados, pues tengamos en cuenta los papeles del hombre y la mujer. Si no tenemos claro cuáles son los papeles del hombre y la mujer, pues hablemos con nuestro pastor, que nos explique más sobre esto y sobre todo poder ayudar así a los matrimonios. Si es una persona soltera, por eso les dije en la lección que leyéramos Génesis 29. Mire cómo José huyó de la fornicación. José no pudo tener una relación sexual con la esposa de Potifar. Y mire la consecuencia a donde lo llevó por negarse a esto. Lo llevó a la cárcel. Pero son ejemplos que podemos tener. Cuidamos o cuidemos nuestros matrimonios. Recuerden, ¿cómo los cuidamos? Los tres propósitos, ¿sí? Compañía, vida sexual y el amor a los hijos. El matrimonio, hermanos, es un regalo que Dios nos dio. Por eso no vamos a hacer chistes en contra del matrimonio, ¿sí? Mucha gente dice, te vas a ir a suicidar, como dicen cuando no, se habla del matrimonio. O muchos dicen, no, yo era feliz hasta que llegué al matrimonio. No es así. Nosotros vamos a ver el matrimonio como un regalo, esa promesa que hace el hombre y la mujer. Por eso ahorita vamos a hablar un poco del divorcio, pero Dios no quiere que hayan divorcios. Dios quiere que cumplamos esa promesa y eso es un fruto de la fe. ¿Cuál es esa promesa? Que le dice a esa otra persona, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Por ejemplo, cuando yo enseño el cursillo prematrimonial de la vida familiar bajo Cristo, siempre se hace énfasis. Hay que amar a nuestra pareja en las malas, en las malas y en las malas. Porque nosotros, por culpa de nuestra carne, nuestro pecado, amamos nuestro matrimonio cuando nuestra esposa está bien. O sea, tenemos a veces sentimientos egoístas y hay una clave en el matrimonio. El hombre siempre está pensando cómo hacer feliz a la mujer siempre está pensando cómo hacer feliz al hombre. Cuando una de las partes dice, es que esa persona no me hace feliz, mucho cuidado, el egoísmo, mucho cuidado con el. Por eso, esa promesa que hicimos públicamente delante de Dios, delante de muchas personas, pues vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo, a honrar. Ya sabemos que
los papeles del hombre y la mujer. Efesios capítulo 5 nos habla mucho de esto. El hombre es la cabeza, la mujer es la ayuda idónea. Y no quiere decir pues que la mujer va a ser inferior, como ha sido pues al aspecto de la historia tomada, usada, no. Ya sabemos de ese amor sacrificial del hombre hacia la mujer, ya sabemos que el trabajo del hombre es guiar este barco del matrimonio y la mujer hace posible esto en cuanto a su ayuda idónea. Ahora vamos a analizar unas preguntas o unas palabras que encontramos dentro del matrimonio. Lo primero es el pacto. Esto nos recuerda cómo esa promesa que se hace a base del matrimonio, de amarnos hasta que la muerte nos separe, es muy importante dentro del matrimonio. Si alguien dice que el amor se le acabó y siendo cristiano, pues es muy bueno que vea su parte espiritual, porque está fallando su parte espiritual. Ese compromiso, esa promesa que hemos hecho, es la promesa tal vez más alta, más grande que hacemos en el mundo. Mire, los sentimientos vienen y van, pero cuando usted hace una promesa, la promesa ancla. Y por eso cuando uno se va a casar libremente, sin tener ninguna coacción. Mucha gente tiene vida sexual en su noviazgo y la novia queda en embarazo y se van a casar porque la novia quedó en embarazo. Eso no es un propósito por el cual Dios quiere que lleguemos al matrimonio. O muchas personas se quieren casar porque una de las partes tiene mucho dinero. Eso no es un propósito del matrimonio. Entonces, la promesa que hemos hecho es la que hay que honrar. Como cristianos, ¿qué dice la Biblia? Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es el matrimonio, sabemos que esta promesa que hemos hecho es hasta que la muerte nos separe. Hablando de nuevo del amor, estamos hablando del amor ágape. No estamos hablando del amor eros, del amor filos, aunque también se practican dentro del matrimonio. Pero el amor es más que un sentimiento. Por eso estudiamos ahorita ese amor sacrificial de Cristo por la iglesia. Eso es ese amor el que nosotros nos va a llevar a basarnos en querer vivir con nuestra pareja. El amor cristiano es una preocupación profunda por el otro que nos lleva a actuar según sea mejor para esa persona. Acuérdese en la clave. El hombre estar pensando cómo hacer feliz la mujer estar pensando cómo hacer feliz. Si falla esto, pues ahí van a haber muchos problemas. Recordemos que ustedes y yo conocemos el verdadero amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nos dio a nosotros no lo que merecemos, sino lo que necesitamos, que es su perdón, su gracia y su misericordia. El perdón es muy importante dentro del matrimonio. Momentos difíciles, situaciones difíciles. ¿Y por qué? Porque primero dos pecadores son los que se casan. Y esto quiere decir que van a haber problemas, van a haber dificultades, aún van a vivir cosas muy extremas. Pero cuando se habla de que hemos pecado contra el matrimonio, contra nuestra pareja, siempre hay una confesión del pecado, siempre hay perdón. Y eso es lo que hace un mediador cuando está ayudando dentro del matrimonio en un problema. Cuando hay problemas hay que buscar ayuda. Si no buscamos ayuda es porque nuestro egoísmo nos está ganando. Y si hay egoísmo o estoy practicando egoísmo, es una señal de que no estoy bien espiritualmente. Porque el diablo ha estado ganando en mi corazón y hay que tener mucho cuidado con él. Por eso hay situaciones difíciles dentro de los matrimonios, aún un adulterio, aún un abandono malicioso. Pero si queremos perdurar en nuestra promesa, queremos la salvación,
del alma de nuestro hermano, pues mire, Efesios 4:32 lo que nos enseña. Seamos bondadosos, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, muy importante practicar el perdón dentro del matrimonio. La otra palabra que vamos a ver, y es la última de esta sección, es hablar del sacrificio. Servir al otro en amor. Lo que hay dentro del matrimonio. Hombre y mujer se sirven a sí mismos. Filipenses capítulo 2, versículo 4 nos dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Ojo, es pecado cuando yo veo la otra persona que tiene que servirme. No estamos para servirnos. Es otra manera de decir lo mismo que les he dicho. Estoy pensando cómo hacer feliz a mi esposa está pensando cómo hacer feliz al esposo. Es un sacrificio el servir, es un don que tenemos como cristianos. Pero desafortunadamente pecamos. Y ese es un tema muy interesante, hablar del divorcio y de volverse. Pues primero vamos a preguntarnos, ¿a Dios le gusta el divorcio? Pues la respuesta es no. Porque otra vez, mire lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los dos serán una sola carne. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Yo estoy dañando, yo soy el culpable. Yo hago parte del problema de dañar el divorcio, estoy pecando en contra de Dios. Malaquías, capítulo 2, versículo 16 nos dice, yo aborrezco el divorcio. Dios está a favor del divorcio. Ya sabemos la promesa que nos dice la Biblia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Eso lo escuchamos cuando nos casamos. Pero resulta de que hay problemas, hay dificultades. Y cuando estamos hablando del divorcio, siempre involucra el pecado. Nunca hay una justificación para el divorcio. El hombre, para nosotros sí, pero para Dios no. Y si somos cristianos, volvemos al mismo punto. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios. Vamos a hacer lo que Dios nos manda en cuanto al matrimonio. Ahora, ¿en cuáles ocasiones permite Dios el divorcio? Pues aquí vemos un ejemplo. Primera de Corintios 7:15 nos dice, pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a servir en paz. Eso lo llamamos el abandono malicioso. Y acá estamos hablando de un matrimonio mixto. ¿Cuál es el matrimonio mixto? El hecho de personas que creen diferente. El no creyente no cree. El no creyente quiere dañar el matrimonio. No quiere estar más ahí. Saca los argumentos que quiera. Se trata de ayudar, pero él quiere separarse. Pues, ¿qué va a hacer el hermano o la hermana que es creyente? Bueno, tú eres el que está dañando el matrimonio. Pero ojo que el texto no está diciendo, porque hay en iglesias que dicen, si tú eres creyente y tu esposa es incrédula, déjala. Y usan mal la Biblia diciendo, no se pueden unir en yugo desigual, olvidando que ese versículo bíblico habla dentro del contexto de la doctrina, no está hablando de matrimonios. Entonces acá es un ejemplo muy preciso que da Pablo. Si el no creyente, el incrédulo, quiere separarse, pues claro, ¿qué va a hacer el hermano o el cristiano? Va a buscar ayuda, va a querer que su matrimonio no se dañe, pero él se quiere ir. Bien, ¿quién es el que está pecando? Es esa persona la que está pecando, no el creyente. Nos dice Mateo 19:9, y yo les digo que a salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. O sea, aquí vemos otro pecado, el cual daña la promesa, el adulterio, ¿cierto? El adulterio. ¿Qué quiere Dios? Otra vez, por eso lo que les decía, los 3 propósitos del matrimonio no los podemos olvidar, hablando de la vida sexual. Entonces, aquella persona que ha dañado el matrimonio, que ha cometido adulterio, pues lo ha
otra vez, son cosas muy, muy tremendas el tratar estos asuntos. Pero ¿qué se busca siempre? Siempre se busca el que haya el perdón. Por eso nos dice acá, han roto el vínculo matrimonial las acciones de la persona de manera unilateral, voluntariosa y repetida, y el hecho imposible para que el otro cónyuge viva pacíficamente en ese matrimonio. Y es lo que pasa, o sea, una persona comete adulterio, una persona tiene abandono malicioso. ¿Y qué es el abandono malicioso? Hacer cosas para dañar el matrimonio, no llevar comida a la casa, maltratar psicológicamente, físicamente a mi pareja, haber maltrato por todos los sentidos. Entonces, hay gente que daña el matrimonio y siempre vamos a concentrarnos en eso. Cuando estamos hablando del matrimonio hay que buscar quién es el que lo está dañando, porque a ese es el que hay que mostrar. Ahora, ya sabemos, las causales que la Biblia nos presenta cuando se daña el matrimonio es el abandono malicioso y el adulterio. ¿Bien? Ahora, ¿puede volver a casarse los cristianos después de un divorcio? Ahora, aquí vamos a descartar esto. Si yo me voy a divorciar de mi matrimonio para casarme con otra persona, ojo, estoy pecando. Es un pecado. Y como tal hay que tratar. Mucha gente no entiende eso. Y nosotros los cristianos necesitamos aprender que hay que dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y hay que tratar siempre de arreglar nuestras relaciones, ¿sí? Nuestras relaciones. Entonces, aquí está descartado eso. Alguien que se divorcia para casarse con otro está pecando. Porque hay gente que pasa con eso. Es lo que las preguntas que le hacían a Jesús en Mateo 19 era eso. Maestro, yo puedo dejar a mi esposa y tener el acta de divorcio y juntarme con otra. Pues habían movimientos en esa época de judíos que decían, ¿por qué voy a dejar a mi esposa? Entonces muchos decían que dejaban la esposa porque no hacía bien de comer, dejaban la esposa porque ya no la amaban, dejaban la esposa, siempre había un poco. Entonces se aprovechaban de eso. Pero nosotros sabemos, como cristianos, el honrar el matrimonio. Ahora, yo me he divorciado. Yo como cristiano fui el causante. Sí, fui el causante del pecado, del divorcio. Pues bueno, pido perdón. Y hay perdón por los méritos de Cristo. Pero también importante los frutos de arrepentimiento. Yo tengo problemas con el matrimonio, pues muchas veces uno que aconseja a muchos cristianos, quédense solos. ¿Por qué quédense solos? Eso es un fruto del arrepentimiento, porque tal vez hay una posibilidad en el futuro se puedan volver a juntar con su antigua pareja. También el quedarse solos significa que tal vez nos hicimos tanto daño y yo de verdad, yo no sirvo para vivir con otra persona, pero no voy a entrar a jugar más con el matrimonio. Son frutos del arrepentimiento. Entonces no tenemos un listado, pero esos frutos son acciones que fluyen de la fe en el perdón. Y tenemos el ejemplo, un ladrón pues roba, se da cuenta que es un pecado, pues su fruto de la fe es dejar de robar, que vemos en cuanto a los divorciados. Pues, como les dije, quédense solos, es un consejo. Si se volvieron a casar, pues bueno, ¿qué se espera? De que no cometa los mismos pecados con su nueva pareja, con su nueva esposa o su nuevo esposo, de que honre el matrimonio. Y eso es una cuestión de salvación, ¿sí? Porque acuérdense, las obras no nos salvan, pero las obras sí nos condenan. Y cuando yo me caso buscando la felicidad, pues estoy equivocado. Hemos aprendido por qué nos casamos, propósitos del matrimonio, que son 3, ahí encontramos esto. Entonces, muy importante recordar esto. Ahora,
hablando más de los frutos de arrepentimiento de los divorciados. Ya les dije, no hay una lista específica para cada caso es distinto. Pero ¿qué queremos siempre? Buscar la reconciliación entre los que habían dañado el matrimonio. Ya les dije, permanecer soltero es otro de los ejemplos. Y si volver a casarse, pues ojalá con su expareja, pues sería lo ideal, lo que puede pasar. Y también ayudar a los demás divorciados. Por eso es muy importante tener lo que llamamos la autoridad moral. A veces, ¿qué es lo que más problemas hay en una iglesia? Problemas del matrimonio. Entonces, muchas veces, cuando no he sido ejemplo dentro de mi matrimonio, por eso la Biblia habla los requisitos, por ejemplo, del pastor, que sea marido de una sola mujer, que tenga buena sujeción en su casa. Cuando no se tiene eso en cuenta, pues difícilmente va a poder dar una ayuda espiritual en la iglesia o a los divorciados. Yo viví eso con un hermano en la fe acá en Medellín. Era un profesor y él se divorció siendo incrédulo. Él se divorció siendo incrédulo, pero cuando él daba clases en la iglesia, él siempre contaba sus errores. Siempre él tenía esa humildad de contar en qué falló para que los que estábamos casados no cayéramos en esos errores, buscando siempre la unidad de las parejas. Y de esa persona yo aprendí mucho. Y es una persona que admiro mucho por eso mismo. Y él ahora, él ya es una persona muy vieja, siempre dice, lástima que yo haya sido en mi época incrédula de haberme divorciado. Muy bien, preguntas, comentarios hasta acá. No, pastor, todo claro. Muy bien. Pastor, yo sí quería preguntarle, Sí, César. me quedó como la duda cuando usted habló de que no se podía divorciar. No sé si se refirió a toda clase de divorcio, a divorcios ocasionados por infidelidad, o de pronto sí una persona que sufra un engaño, una infidelidad y toma la decisión de divorciarse porque la otra persona pues ya lo abandonó o tiene otra y definitivamente no quiere volver con la pareja. Entonces esa persona toma la decisión de divorciarse con su pareja. ¿Esa persona se podría volver a casar o definitivamente le toca quedarse sola? No, esa persona se puede volver a casar, sí, porque ella no fue la culpable. Pero pastor, El punto siempre clave es quién fue el culpable, ¿sí? Entonces, el culpable, usted pone el ejemplo, una mujer, el esposo fue el que cometió el adulterio, ¿cierto? Dañó el matrimonio, es imposible arreglar eso porque eso puede pasar, ¿sí? Y, eso es un tema muy difícil, muy complicado y no se arreglan, pues el que está cargando, digámoslo así, con el peso en el hombro ante Dios es el hombre, el que dañó. La mujer, después de estar divorciada, sí se puede casar. ¿Sí, César? pero pastor, ahí sí no entiendo una cosa. Si, por ejemplo, cualquiera de los dos que hubiera pecado, ¿sí me entiende? Del matrimonio, tiene que existir también un sacrificio y un perdón. O sea, no es por el hecho de que uno se deje ganar rabia, se deje llenar o sea, de pesares, entonces ya olvida la parte más importante que es el amor de Dios y el perdón a esa pareja. ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí. No es, o sea, yo me acuerdo que hay un versículo que habla Pablo que dice el divorcio cuando ya ataca la paz, o sea, la paz del individuo, pues no hay otra cosa porque Dios quiere es que cada uno tenga su paz espiritual, pero no deberíamos hablar no sé, en esa parte, bueno, si usted puede separar, si usted puede, no, primero buscar el amor o el perdón. Sí, y muy interesante la pregunta, muy buena. Primero, pues es lo primero que se hace, buscar el perdón, pero recuerda que todo pecado trae una consecuencia. Sí, entonces, volvamos al mismo ejemplo que nos pone César. Entonces, ¿qué perdió el hombre con su mujer? Confianza, perdió. Y, o sea, es muy difícil poder contestar de manera general, ¿verdad? Porque cada caso tiene su swing. Pero acordémonos que cada pecado trae una consecuencia. La mujer lo puede perdonar, sí, yo le perdono.
yo le perdono, si son hermanos en la fe, somos hermanos en la fe, pero yo ya no puedo vivir con usted, ¿sí? Entonces, es la consecuencia del pecado de la persona que dañó su matrimonio, ¿sí? Y si la mujer puede, es otra opción, puede decir, deme en tiempo, porque es que, o sea, cuando, una cosa es hablar, ¿no es cierto? Pero otra cosa es estar metido ahí en el lodo. Cuando hablar de un adulterio, pues imagínate, pensemos así, hablemos en plata blanca, van a tener la relación sexual, los recién reconciliados, y la mujer puede imaginarse, uy, así estaría con la otra, así, y eso va a traer más problemas, ¿sí me hago entender? Pero esos son procesos que hay que hacer y son muy complicados. Pero ahí nos, Entonces, pero, entonces, la consecuencia del pecado es la que hay que entender ahí. ¿Y cuál es la consecuencia? Yo perdí mi esposa. Consecuencia del pecado, embaracé a otra mujer. Consecuencia de mi pecado, una enfermedad sexual, ¿sí? Y así por el estilo puede haber. ¿Sí? Camilo. no, lo que pasa es que pensar como hombre es quitarle el propósito de Dios. No No, no, sé, no, no estamos pensando como hombres. Estamos no, hablando de las consecuencias del pecado, que es algo no, bíblico. pero sí, ¿Sí? pero eso es lo O sea, que, tú puedes perdonar, sí, tú puedes perdonar, y es lo que hay que hacer, perdonar. Y, por ejemplo, como pastores o como cristianos, nunca hablamos de divorcio. Siempre queremos contar, ¿sí? Que haya paz, que haya perdón. ¿Bien hasta ahí? sí, Pero hay consecuencias que son muy duras. Y eso tú lo vas a aprender con el tiempo. Hay cosas muy duras, ¿sí? Son complicados. Y las consecuencias del pecado. Por eso la Biblia nos enseña, hagamos lo bueno, cuidemos, preservemos, amemos, cuidemos el matrimonio. Pastor, yo quiero que le cuente, yo conozco un caso de una amiga. Una persona de la calle le mató a su padre cuando ella tenía 13 años. ¿Sí? Cuando yo fui a visitarla, esa persona que le mató 13 años, ella le está dando de comer a ese señor que le mató a su padre. Y yo le pregunté, ella me contó el caso, que la persona ya había pagado por la muerte, o sea, la muerte la justicia terrenal ya se había encargado el castigo con él. El señor tenía un problema psiquiátrico, pero él ocasionó la muerte de su padre. Ella me dijo, cuando aprenda a ser hija de Jesucristo, usted me va a entender. Y pasaron más de 20 años y lo pongo a colación, es por lo mismo. O sea, yo creo que el único que como nosotros ya estamos salvos, el único capaz de poder juzgar en el mundo es Dios, nosotros no. Lo vuelvo a repetir, yo entiendo que cada acción tiene su reacción, cada pecado trae su consecuencia. Pero hacer eso como mortales es creer, es quitarle el poder a nuestro Señor en eso. Sí, De pronto estoy equivocado. sí, sí, porque nos falta estudiar de pronto lo que es el uso de las llaves, que eso lo vas a aprender, Sí, Señor. y eso hay que aprenderlo, ¿sí? O sea, como hijos de Dios, ¿qué hacemos? Somos casados, cuidemos nuestros matrimonios. Eso es lo que hay que hacer, Sí, ¿sí? Y si llegamos a pecar, pues hay que pedir perdón y enfrentar la consecuencia de nuestro pecado como cristianos. ok, pastor. Pero más adelante vamos a hablar del uso de las llaves y ahí vas a aprender de que el pecado trae consecuencias, ¿verdad? Y a veces son muy graves, muy difíciles y a veces no somos capaces de entender esto. Pero finalmente, otra vez, ¿qué queremos? La reconciliación, el perdón y todo eso. Hay muchos casos, ejemplos bonitos de perdón, de reconciliación, pero también hay casos de que no se puede arreglar, ¿sí? Por muchas circunstancias, por muchas circunstancias. ¿Bien hasta ahí? Sí, Señor. Muy bien, entonces vamos a terminar con oración. ¿Alguien más desea participar antes de cerrar con oración? Oscar, ¿nos escucha ya? No sé si está Oscar. Sí, sí, yo estoy aquí, Bien, los estoy escuchando. despídanos con oración, por favor, hermano.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias por lo que nos has enseñado y esperamos seguir aprendiendo de todos tus mandamientos. Te pedimos por todos los hermanos, te pedimos por todos que se han encomendado nuestras oraciones. Todo esto te lo pedimos por amor a tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy Amén. bien, entonces vamos a despedirnos. César, está en mi primer listado. César. Pastor, sí, bueno, bendiciones a todos, una feliz tarde, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y sí, muy contento, muy bendecido por esta clase. La verdad es que muy enriquecedora, así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude para seguir aprendiendo, para seguir teniendo estos encuentros y que el Señor nos siga hablando y doctrinando por medio de su palabra. Gracias, pastor, bendiciones. Mañana, hermano. Muy bien. Camilo. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Y estoy listo para seguir aprendiendo más. Sí, todos estamos aprendiendo. ¿Está Oscar? Bendiciones para todos y una feliz tarde. Muy bien. Sarai y Jackson. Gracias, hermanos Henry, por la clase. Bendiciones a todos y bueno, que tengan una buena semana, ya que estos días que quedan, Dios los bendiga a todos. Gracias, hermano Henry. Saludos a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Miguel. Gracias, pastor, y gracias a todos por esta tarde y nos estamos viendo hasta la próxima. Dios les bendiga. Claro que sí. Saludos a todos. Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Bendiciones.